Lo que Díaz-Canel no acaba de entender. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los empresarios cubanos, más que autonomía, necesitan sentirse dueños de verdad, pues el interés individual es el motor que genera la riqueza de las naciones. Todo parece indicar que el títere castrista Díaz-Canel se haya decepcionado por el desempeño que hasta el momento exhiben las empresas estatales, un sentimiento que debe agobiarlo en extremo, debido a que, paradójicamente, no se cansa de repetir que estas entidades precisan ser el baluarte principal de la economía cubana, y no es menos cierto que, al menos a su manera, la cúpula del poder ha maniobrado con el objetivo de materializar la aspiración del mandatario. Por ejemplo, en octubre de 2020, el Consejo de Ministros anunciaba 15 medidas, supuestamente para fortalecer la empresa estatal socialista. Después, se implementaron otras 43 medidas para dar mayores facultades a esas empresas. Y por último, en mayo del actual 2021, se adoptaron 63 medidas para estimular la producción de alimentos y su comercialización. En lo fundamental, se trata de medidas que, en el plano teórico, apuntan a otorgar mayor autonomía a las empresas, flexibilizar la distribución de utilidades entre los trabajadores, así como la eliminación de algunas trabas que complican la comercialización de productos agropecuarios. Mas, a pesar de todo eso, en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el señor Díaz-Canel expresó: buena parte del sistema empresarial aún está detenido, no termina de ser proactivo, innovador, no propone casi ningún cambio para hacer las cosas de modo distinto y está esperando orientaciones desde arriba. Díaz-Canel: de este difícil momento también vamos a salir. Periódico Grama, edición del 3 de julio. A estas palabras del Benjamín del Poder nos gustaría agregar que es lógico que los empresarios estatales siempre miren hacia arriba. Es que tienen tantos funcionarios por encima que pueden controlar u orientar su trabajo. Veamos, el director de una unidad empresarial de base, el eslabón primario del sistema empresarial, se subordina al director de la empresa, al presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial, OCE, al ministro del ramo, al viceprimer ministro que atiende al sector por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y ahora también al miembro del secretariado del partido que orienta ese sector. Por otra parte, el señor Díaz-Canel parece ignorar una máxima recurrente entre nosotros: el ojo del amo engorda al caballo, es decir, que una empresa o negocio marchan bien cuando hay sentido de pertenencia con su colectivo, algo que, por lo general, se alcanza cuando se sienten dueños de verdad, una sensación que, lamentablemente, no experimentan los empresarios estatales cubanos a pesar de todas las deseadas por las autoridades. No tendría que ir muy lejos el mandatario para poder comprobarlo. Basta con comparar la pujanza, contra viento y marea, de buena parte de las cafeterías y restaurantes de trabajadores por cuenta propia, y el raquitismo de la mayoría de los establecimientos administrados por el Estado, y que impulsa a los cuentapropistas a trabajar de esa manera, pues el interés individual, ese que el economista británico Adam Smith exaltó hace más de 200 años como el motor que genera riqueza de las naciones. En la citada reunión del Consejo de Ministros, también se habló de incrementar las ofertas a la población en pesos cubanos, con vistas al cumplimiento del plan de circulación mercantil minorista, lo cual, según el oficialismo, resulta imprescindible para el control de la inflación. Si las autoridades se refieren a una inflación provocada por el exceso de circulante monetario sin una contrapartida de bienes y servicios, no tendrían por qué preocuparse tanto. Los bienes y servicios que no generen las ineficientes empresas estatales es muy probable que sean suplidos por el ágil sector privado de la economía, pero claro, si el Estado los deja trabajar con libertad. Mientras tanto, Díaz-Canel está en su laberinto. Dice Díaz-Canel que si la zafra fracasó es por la estrategia de subversión política e ideológica que existe contra Cuba. Estaba claro que el pueblo cubano, cuando por los años 30, 40 y 50 del siglo pasado, miraba con plena indiferencia a los poquísimos grupos de comunistas que hablaban en contra del capitalismo y a favor de una ideología extranjerizante que prometía una vida mejor a los pobres. Durante largos años, aquellos grupúsculos no pasaron de unos pocos en una población de más de 6 millones de habitantes. Estaba más que claro el pueblo cubano, y ahora, más que nunca, después de lo dicho por el presidente del Grupo Azucareros Cuba, el señor Julio García Pérez,
quien informó a los miembros del Consejo de Ministros los resultados de la zafra azucarera 2020-2021, definida por él mismo como una de las peores que han realizado en la historia del país. Pero los comunistas, tercos como siempre, conveniencia, respondieron que se adoptarán medidas que correspondan para garantizar en un futuro la vitalidad de esas actividades que tanto han significado en lo económico y en la historia de Cuba. ¿Y que ha respondido el pueblo ante esta situación que se veía venir desde 1959? Para sorpresa de todos, la respuesta del títere castrista Díaz-Canel fue que es imprescindible cambiar la manera en que se ha hecho la zafra hasta el momento e incorporarle una forma de pensamiento para lograr los resultados que necesitamos, porque los dirigentes más sabiondos del régimen castrista, José Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés, enviados especiales de Raúl Castro para supervisar el desarrollo de la zafra durante estos últimos años, no vaticinaron que sería la peor de la historia. No podremos imaginar cuál será entonces esa forma de pensamiento que dice el presidente para cambiar la manera en que se ha hecho la zafra desde la época de la colonia, cuando Cuba era uno de los mejores productores de azúcar a nivel mundial. Díaz-Canel, sin más ni más, así de pronto y por obra de gracia, va a descubrir otra forma de pensamiento para la zafra del pueblo, a pesar de haber vivido toda su vida desvinculado de la producción de azúcar. Dice que si la zafra fracasó es por la estrategia de subversión política e ideológica que existe contra Cuba, con sus campañas de difamación y descrédito, pero antes no había dicho que había que combatir la burocracia y el acomodamiento, desechar todo lo que fuera ineficiente. Las razones para que este fracaso ocurriera se conocen muy bien, mucho más después de 60 años de historia, y el fracaso de la zafra de los 10 millones, tras el cual Fidel y Raúl tuvieron que meter sus cabezas en la tierra como el avestruz. En fin, que además de descubrir otra forma de pensamiento para la zafra, se hace necesario capacitar a la fuerza de trabajo que, al parecer, no estaba capacitada. A estos porque los máximos dirigentes se fueron por las ramas y solo les quedó justificarse con dificultades financieras, problemas acumulados en la infraestructura de las centrales, indisciplina de los trabajadores y otras excusas. En conclusión, el primer ministro Manuel Marrero Cruz propuso la creación de un grupo de trabajo para evaluar una vez más la situación de la zafra en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.